Uno de los rompecabezas más intrigantes de la fe cristiana es la idea de que Dios es único, pero al mismo tiempo se manifiesta en tres formas diferentes. ¿Cómo puede tener sentido esto? ¿Cómo puede existir un solo Dios y a la vez ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? Este es uno de los misterios más profundos que se encuentran en las Escrituras. Muchos han intentado descifrarlo, pero pocos han logrado captarlo completamente. En este video vamos a abrir tu mente a esta dimensión divina. Consideraremos la realidad y el funcionamiento de la Trinidad. Aclararemos malentendidos frecuentes y los pondremos a la luz a través de pasajes bíblicos que iluminan este gran misterio. Ten presente esta verdad extraordinaria: la revelación final puede cambiar para siempre la forma en que ves a Dios. La creencia en la Trinidad no surgió de la imaginación humana. Está arraigada en las primeras páginas de la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Presta atención, habla en plural. Dice hagamos y nuestra, lo que da a entender que no estaba solo. ¿Pero quién estaba con él? El Evangelio de Juan ofrece una respuesta. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Este versículo deja claro que Jesús, identificado como la palabra, existía desde el principio con Dios y que era Dios mismo. ¿Y qué podemos decir del Espíritu Santo? También aparece desde el comienzo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, leemos: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio, estas tres presencias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en acción conjunta. Si son tres, ¿cómo pueden formar el único y sagrado testimonio de Dios? La respuesta está en la propia Escritura. Afirmo firmemente que solo hay un solo Dios. Así lo declara el Shema, una de las confesiones más sagradas del pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Este pasaje apunta directamente a una verdad profunda: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres deidades diferentes, sino un solo Dios en tres personas. Jesús mismo nos entrega una clave para comprender este misterio cuando dice: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Él no se presentó como un Dios separado del Padre, sino como alguien que comparte exactamente la misma naturaleza divina. Sobre el Espíritu Santo, Jesús explicó: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Aquí vemos claramente las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también entendemos que todos trabajan en perfecta armonía. Son uno solo, un solo Dios. Para comprender esto mejor, imagina el agua. Puede presentarse como líquido, como hielo o como vapor, pero su esencia siempre es la misma. O piensa en el sol. De él emanan la luz, el calor y la energía, tres manifestaciones distintas, pero provenientes de una única fuente. Asimismo, Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Cada uno tiene un rol específico, pero la esencia divina es una sola. Quizás te preguntes: si la Trinidad está tan claramente expresada en las Escrituras, ¿por qué hay personas que la niegan? Esa es una pregunta importante. Y ahora veremos los errores más comunes respecto a este concepto y cómo responderlos con la verdad bíblica. A pesar del testimonio de la palabra, hay quienes rechazan la Trinidad. Algunos dicen que Jesús no es Dios. Otros afirman que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino solo un poder impersonal. Y también están quienes creen que la Trinidad fue una invención de la Iglesia primitiva. Pero todas estas ideas se oponen al testimonio claro de las Escrituras. Echemos un vistazo a los conceptos erróneos más comunes y refutémoslos con la ayuda de lo sagrado. Un argumento recurrente que se escucha con frecuencia es este: la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y sí, es cierto. El término como tal no está escrito literalmente. Pero la ausencia de una palabra no significa la ausencia del concepto.
Existen muchas verdades fundamentales en la fe cristiana que no tienen nombres obvios en las Escrituras. Por ejemplo, la palabra Biblia tampoco se encuentra en ella, y sin embargo, nadie cuestiona su valor o su origen sagrado. Lo importante no es el término, sino la esencia revelada. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesús instruye claramente: Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate en esto, en el nombre está en singular. Esto indica que, aunque menciona tres, comparten una sola esencia divina. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en 2 Corintios 13:14, donde el apóstol Pablo conecta al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, reafirmando la unión perfecta de las tres personas divinas. Uno de los errores más comunes es reducir a Jesús a la categoría de profeta o afirmar que fue simplemente un ser creado por Dios. Pero las Escrituras contradicen esta idea. En Juan, capítulo 1, versículo 1, se lee: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo, se aclara que ese Verbo es Jesús. Aún más revelador, en Juan 8:58, Jesús afirma: Antes de que Abraham fuese, yo soy. Una declaración cargada de significado, pues repite el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés: yo soy. Y cuando Tomás, al ver a Jesús resucitado, exclama: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús no lo corrige. Al contrario, acepta esa declaración, confirmando así su divinidad. Otro engaño común es tratar al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. Pero la Biblia lo presenta claramente como una persona que piensa, siente y actúa. En Juan 14:26 se nos dice que Él enseña. En Hechos 13:2 habla. En Efesios 4:30 puede entristecerse. Y en Romanos 8:26 se menciona que intercede por nosotros. Todo esto demuestra que el Espíritu Santo no es un poder abstracto, sino una persona divina, parte viva de la Trinidad. La Trinidad, entonces, está en el corazón de la identidad de Dios. No es una invención humana, sino una revelación divina. Y más allá de la teología, esta revelación tiene un impacto real. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, actúan en nuestras vidas. Esta comprensión puede transformar tu fe. Nuestro siguiente paso es entender cómo esta conexión con Dios puede fortalecerse y guiarnos hacia la salvación y la vida eterna. La Sagrada Escritura revela que Dios Padre es el origen de todo. Él diseñó el plan eterno, estableció propósitos y gobierna el universo con justicia. En Malaquías 2:10 leemos esta reflexión: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? Esto nos recuerda que Dios es el Creador y Padre de toda la humanidad, aunque muchos hoy vivan alejados de Él. Desde el principio, Dios desarrolló un camino para la redención. En Efesios 1:4-5 se nos revela que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Así, mientras el Padre concibe el plan, el Hijo lo ejecuta. Jesús, quien es Dios hecho hombre, descendió a la tierra para cumplir la voluntad del Padre y restaurar nuestra conexión con Él. En Juan 3:16 encontramos la mayor muestra de ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre envió, el Hijo vino, soportó nuestros errores y ganó la victoria. Muerte y resurrección, ese fue el inicio del milagro. Jesús, al cumplir su tarea en la tierra, abrió la puerta de la salvación. Sin embargo, no nos dejó solos. Y es en este punto cuando entra en escena el Espíritu Santo. Después de su partida, la vida de los creyentes fue transformada. En Juan, capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo: Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré.
El Espíritu Santo vino para habitar en nosotros, para guiarnos, para ser nuestro compañero. Sus funciones son vitales. Él convence al mundo de lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Así lo afirma Juan, capítulo 16, versículo 8. Él nos recuerda las palabras de Jesús, Juan 14, 26 y nos equipa con dones espirituales 1 Corintios 12, 7, 11. Nos fortalece, nos mueve, nos sostiene. Sin el Espíritu no podríamos comprender la Sagrada Escritura. No tendríamos la energía para buscar la santidad. No resistiríamos. Él nos limpia, nos forma, nos moldea para que reflejemos la imagen de Cristo y estemos preparados para el milagro del reino de los cielos. En la Trinidad, el Padre concibió el plan de redención, el Hijo lo cumplió en la cruz y el Espíritu Santo lo hace vivir dentro de nosotros. No son tres dioses distintos, sino un solo Dios en perfecta unión. Sin embargo, hay algo más que debemos considerar para entender esta unidad. No es solo un concepto teológico distante, sino una verdad viva que transforma nuestra vida cotidiana. La Trinidad no es un misterio ajeno, sino una clave que afecta directamente nuestra existencia. Muchos se preguntan por el propósito de su vida. Pero al comprender la Trinidad, descubrimos que nuestra esencia y nuestra misión provienen del Padre. En 1 Juan 3:1 se nos recuerda: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Si somos sus hijos, entonces nuestra vida no es un accidente ni un error del destino. El Padre, con amor eterno, nos formó y nos dio un propósito que trasciende este mundo. ¿Y cómo vivimos esa misión? A través del Hijo. Él es el puente que nos une con el Padre. En Juan 14:6, Jesús afirma: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Sin Jesús, jamás podríamos acercarnos a Dios. Su muerte en la cruz fue el acto más sublime de amor, pero también la llave que nos permite entrar en armonía con el Creador. Esto es más grande que tú, más grande que tu historia, más grande que tu dolor. ¿Alguna vez te has sentido débil? ¿Has luchado una y otra vez con los mismos errores, sin encontrar salida, sin ver una oportunidad de cambiar? Aquí está el secreto. Es imposible vivir como el Espíritu Santo espera, si no vivimos en Él. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, encontramos esta poderosa exhortación. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos egoístas de la carne no son nuestro destino. No se trata solo de nuestros esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu obre en nosotros. Él nos transforma internamente y nos da el poder para vencer el pecado. Nos lleva a la verdad, nos sostiene, nos guía. Sin Él, la fe cristiana sería apenas un conjunto de reglas, sin vida, sin fuego, sin propósito. Esta es una gran lección que muchos olvidan. La Trinidad no es un Dios lejano. Es el Dios que hace su hogar en nosotros. Jesús lo prometió en Mateo 28:20. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Y cómo cumple esa promesa? Por medio del Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. No estamos solos. El Padre nos amó y nos dio la vida. El Hijo nos salvó y nos abrió las puertas hacia Dios. Y el Espíritu nos guía, nos acompaña, nos vivifica. La Trinidad es más que una doctrina. Es la mayor demostración de lo divino. Es amor. Es deseo profundo de Dios por estar contigo, por habitar en ti. Porque sí, Dios actúa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Has experimentado esto? ¿Has acogido el amor del Padre, obedecido al Hijo y permitido que el Espíritu Santo restaure tu vida? No basta con conocer la Trinidad. Hay que vivirla. Dios quiere una relación profunda contigo. Busca su presencia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo esto, no estás frente a un Dios distante. Estás frente al Dios vivo, que vive en ti. Si estas palabras han tocado tu corazón, deja tu comentario. Comparte este video si deseas crecer en la fe y aprender más sobre Dios.